soy Patricia Pardo, muchísimas gracias por estar de nuevo cumpliendo esta cita con la vida, con la narración, con las historias en Confesiones. Mi invitada de hoy es como un huracán. Cuando ella calla, cada poro de su piel canta. Nació en el Carito, Córdoba, y nació artista. La conocemos como Martina la Peligrosa. Pero hoy vamos a buscar a Marta Liliana López Llorente, su nombre de pila, en cada una de sus respuestas. Bienvenidos. Martina, bienvenida a Confesiones. Nos hacía falta usted. Gracias, yo sé, hasta que por fin aquí estoy. Martina, ¿la peligrosa o la consentida? Las dos. Sí, muy consentida de su papá, de su mamá. La verdad, sí, siempre fui la consentida de la casa, por mis hermanos, por mis tíos, por mis primos más grandes, sí, la consentida de la familia. El otro día estaba viendo en las redes sociales que escribía su hermana Adriana Lucía, es que va a ser mi muñequita, es que es mi muñequita. Y yo decía, que es esta ternura tan divina, la muñequita de la casa. Sí, yo era la muñequita además porque, claro, ya no se nota tanto, pero mi hermana es mayor y nos llevamos unos añitos y cuando pequeñita ella era como mi mamá chiquita, entonces siempre tuvo como ese amor de hermana mayor, de casi mamá, y me veía como su muñequita. Claro que a esta niña la consentía el papá, la mamá, la hermana mayor, el hermano mayor y la abuela Ignacia. Ay, mi abuelito. Sí, mi abuela Ignacia, bueno, ya está en el cielo, pero sí, mi abuelita, no, mejor dicho, sí, por algo se caracterizó en la vida mi abuela, era por alcahuetear y por consentir a sus nietos. Ella daba su vida por sus nietos. Precisamente aquí está su hermano, quien nos empieza a contar un poco de la vida de Martina la Peligrosa. Tenía por ahí unos 4 años, creo yo. Se perdió de un momento a otro de la vista de mis papás, de la casa, ninguno la encontraba por ningún lado. Y se nos ocurrió buscar debajo de la cama de mis papás. Y resulta que ahí estaba metida mi hermana, llena de talco de bebé. Tenía todo el cuerpo lleno de talco y entonces mis papás, en vez de regañarla por la travesura o por haberse perdido, por el susto que nos hizo pasar, mejor dicho, o sea, le dio fue risa, todo el mundo arrancó a reírse, mi hermana, yo, todos los que estábamos ahí. Fue un momento muy, muy gracioso, la verdad. O sea, Martina la Peligrosa, la consentida y la traviesa. La traviesa. Por algo tiene que ser el peligrosa que me puso mi abuelito. Mira que mi hermano Luigi casi nunca está frente a las cámaras, así que me alegra verlo por ahí. Y esta historia tiene 2 versiones. A ver. La de mi hermano, que es la que creo firmemente, porque yo tengo recuerdos ahí vagos. Y mi hermana dice que yo, además de bañarme en talco, me lo estaba comiendo. Ah, de pronto sí, yo creo como la de Adriana Lucía. Yo también creo en eso. No, pero no recuerdo habérmelo comido, pero sí era muy divertido. Y es que estaba jugando y de toda la tarde que pasé ahí debajo de la cama jugando con el talco, no entendí por qué, me quedé dormida. Por eso fue que el resto del día desaparecí. Claro, imagínate la angustia de mis papás buscándome, pero después les dio risa verme así toda blanquita, bañada en polvo. ¿Cuál es la pataleta más grande, la pataleta más fuerte, la más llamativa, la más escandalosa, que usted recuerde o que sus papás le hayan contado que usted hizo? Ay, Dios mío. Yo tengo... Bueno, se vale que haya sido hace 8 días también. Ah, ok. Bueno, está bien. Gracias, porque yo tengo memoria malísima. Pero sí recuerdo ya como preadolescente, nos habían invitado al matrimonio de una prima y yo había con mi tía, mis tías son costureras, mi abuela Minerva Gracia es costurera, mi otra abuela también, mejor dicho, por todos lados, y todas mis tías saben coser. Entonces mi tía Delia fue la encargada de hacerme el vestido que yo había visto en una novela y yo quería hacer esto igualito. Cuando me fui a probar el vestido, a mí no me quedó como a la protagonista de la novela. No. Y yo me enfurecí, entonces dije que no iba para ningún lado y lloré, pataleé hasta que llegó mi papá, me dio una nalgada
y se me quitó la cosa. Ajá, o sea, es de la chancletoterapia. Exactamente. Más o menos. Funcionó conmigo, señor. ¿Cuál fue la primera canción que se aprendió, Martina? Que La usted recuerde. primera canción que me aprendí, yo creo que fue El burrito querendón. Y como dice, burrito querendón. Esto hay que empezar con música. Yo no puedo tener aquí a esta mujer en este set y no ponerla a cantar. Ay, Dios mío, eso decía: yo tengo un burro que se encuentra enamorado de una mula que ese burro conoció, pero esa mula se cree muy chula, no le hace caso a mi burrito querendón, pero es muy necio, necio, necio mi burrito, cuando la mira se me pone a rebuznar, le dice jiju, 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 pero esa mula pajarera sigue igual, tan, ¡Tan, tan! tan. ¡Bravo! ¿Así era en el colegio? ¿Así de canzona y de traviesa y de necia? Pues mira que en un principio no, como que en mis días de colegio, cuando muy pequeñita, era muy tímida. Luego como que en confianza con mis amigos y eso, siempre fui como la que armaba plan, como la líder del combo, como que me gustaba estar muy, muy activa. Muy y alborotadita. alborotadita. Después en el colegio, ya como en la secundaria, sí, era como canzoncita, era chistosa, hacía broma todo el tiempo, hacía reír a todo el mundo, un poquito desordenada. Decíamos al inicio de esta, sí, lo del desordenada me lo sé. ¿Cómo es la historia, antes de hablar del Marta Liliana, cómo es la historia de los patines que nunca lavó? Los patines que nunca lavé, pues los patines nunca, yo no sé, yo no sabía que eso se lavaba. ¿Ah, no? Imagínate que pues en el pueblo, en el Carito, en mi pueblo, no había calles pavimentadas, pero yo inventé que quería unos patines. Entonces yo me la pasaba patinando o en el parque del pueblo o en mi casa, en la sala y por los pasillos y por todos lados. Y claro, estoy hablando del Carito, Córdoba, 30 y no sé cuántos grados centígrados, 12 del día, yo me quería ir a patinar y venía súper sudada y así, y por ahí dejaba los patines, yo nunca los lavé, entonces conservaban un lindo olor. Un olor delicioso, sí, Sí. característico, que hasta el sol de hoy su familia se acuerda de esos patines. Y Imagínate. del cuarto, ¿no? La habitación. Para que los hayan nombrado es porque los marcó de por vida. Yo creo que sí, se traumatizaron. Hay un antes y un después en su familia con esos patines. Así es, y yo... ¿El desastre. Marta Liliana de dónde? No sé, es una pregunta para mis papás porque nunca entendí. Hablemos de su padre, el Elvis Presley del pueblo, Sí. ¿no? Así es, más o menos. A mí me hubiera encantado estar por ahí como, o estar en una máquina del tiempo y mirar a mi papá por un huequito, a ver en qué andaba. Mi papá, personaje, tiene muchísimas historias. Yo creo que esa rebeldía que tengo la saqué de él. Un personaje adorado, mi papá, súper gracioso, con un carácter fuerte, pero una persona noble, completamente noble, trabajador y sí, era como el Elvis del Carito, porque era ese soñador, quería ser cantante, cantaba donde podía, se escapaba para cantar, lo hacía escondido, no importa cómo, así que bueno. ¿Cómo se conoció con su mamá? Creo que la historia fue que se conocieron en un bus de camino al colegio, porque mi mamá estudiaba en Cereté. Entonces salía del Carito un bus hasta Cereté y mi papá creo que iba o a Cereté o a Montería, no sé, y se le sentó al lado y le empezó a hablar. Y claro, ellos ya se conocían del pueblo por ahí, mi papá me imagino que le había echado el ojito y la cosa. Pero ese día como que se le sentó al lado y por fin se decidió a hablarle y como que ya de ahí para adelante... Ahí nació una canción, ¿o Solo no? sé, me imagino, yo solo sé que estamos tres pelados aquí. Pero esa historia, esa escena del bus, en Lindo. esos paisajes Lindo, de Córdoba, lindo. eso es una canción, ¿o no? Claro, eso tiene que ser una... Oye, muy buena idea. A ver si se nos ocurre a los Oye, tres. hablando de canciones, su papá al principio no cantaba vallenato. O sea, su papá era de Nelson Ned, de Baladista, Julio Iglesias. total. Una canción que le acuerdo de su papá. Tantas, pero... y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero. Tararara, no me acuerdo la letra. Esa creo que es de Nelson Ned. Cuando empieza toda la música a entrar por su casa, ¿realmente usted cómo se vuelve consciente, cómo se hace consciente que ese es su proyecto de vida? Wow, yo eso lo descubrí ya grandecita, como que, ok,
me voy a dedicar a la música el resto de mi vida. Obviamente no porque no haya encontrado el amor por la música, sino porque era natural, era lo normal en mi casa, escuchar música. Teníamos una regla y es que cuando, no sé, si un sábado o un fin de semana nos sentábamos a escuchar música, teníamos derecho a una canción cada uno, nos íbamos rotando. Yo creo que mi papá tenía derecho a 2, por ser el papá, obviamente. Y en ese ejercicio, sin querer queriendo, fuimos aprendiendo un montón, todos. Entendiendo que mi papá era el raro del combo, del su combo, porque claro, ahí escuchaban vallenato todo el tiempo y quizás un porrito por ahí, una cumbia, música tropical. Pero mi papá escuchaba Nelson Ned, Julio Iglesias, Julio Jaramillo, y nos enseñó a escuchar música y a entender la música de otros lados. Escuchaba música cubana, escuchaba tangos. Mi hermana por allá ponía un Juan Luis Guerra y de pronto mi hermano un Maná y de pronto yo ponía Salserín. Salserín, con mucho sueño. O Cristina Aguilera, Britney Spears. Y bueno, la verdad es que nos convertimos ahí como en una playlist familiar. Sí, sí. Y fue muy, muy bonito crecer escuchando de todo, porque en este punto de la vida eso nos enseñó muchísimo. En su casa hay un palo de mango, muy famoso, en la mitad del patio. Grandote. Que la vio crecer. Porque esta niña aprendió primero como que a bailar que a hablar, básicamente. Así es. ¿Cuáles eran las ilusiones, cuáles eran sus sueños cuando usted se sentaba ahí debajo de ese palo de mango a recibir sombra? Mira, el primer recuerdo, nosotros vivimos en varias casitas en el Carito y algunas, pues recuerdo que mis hermanos hablan, no sé qué, aquí hacíamos esto y jugábamos esto, pero otras no las recuerdo. El primer recuerdo de esa casa, yo tengo la imagen de mis hermanos buscando cómo hacer música. En mi casa siempre había instrumentos como de percusión y tambores y todo esto, pero mi hermano, cuando no había, cogía un taburete de cuero, un asiento de cuero, una silla, palitos que él pelaba por ahí de algo que encontraba, y mi hermana cantaba. Y cogían cassettes que mi papá tenía por ahí. De hecho, hubo un accidente terrible familiar que le borraron a mi papá el cassette donde tenía Falta 5 para las 12. y se dio cuenta el 31 de diciembre, sí, faltando 5. Eso fue una tragedia familiar, no te imaginas. Entonces yo chiquitica los observaba, por ahí de vez en cuando me metía y hacía, no sé, pero espera un paréntesis. Él va a coger el cassette, pone... ponían a grabar encima de la música, y esa no, y ese 31 de diciembre salió las vocecitas de sus hermanos. Imagínate cuando mi papá fue a poner Faltan 5 para las 12, porque él preparaba todo antes de la fiesta familiar del 31, y fue a poner el cassette y escucha, y mi hermana componía, iba improvisando, yo con una botella, yo creo que es una escena muy colombiana, o sea, he escuchado a muchas personas que les ha pasado eso. Yo en mi casa incluso ocurrió eso. Mi papá enloqueció, ellos tuvieron que salir a conseguir Faltan 5 para las 12 donde fuera en ese pueblo. Buenísimo. Así que de ahí, de todas esas anécdotas, pues hay historias muy bonitas, y en cada lugar que vivimos yo tengo recuerdos muy lindos, como de esa unión provocada por la música. ¿Y qué soñaba cuando estaba chiquita debajo de ese palo de mango? ¿Soñaba a ser cantante? ¿Quería ser artista? Sí, mira que yo veía a mi hermana, que fue pues, la primera cantante que yo conocí en la vida. Sí. Yo veía a mi hermana empezó muy pequeñita su carrera, a los 13, 14 años. Bueno, ya cantaba desde antes, ya era famosa por toda la región, cantaba en orquestas y era como la niñita prodigio, porque era chiquitica, no tenía ni dientes, y ya cantaba, recitaba poesías, decía discursos políticos, bailaba y todo eso. Claro, cuando yo empecé a crecer, eso fue lo natural en mi familia. Yo vi a mi hermana crecer como artista, era mi ejemplo. Mi hermano también desarrollarse en diferentes instrumentos, entonces yo veía, yo también quiero hacer esto. Tenía el talento para hacerlo, pero era muy tímida. Entonces, a escondida, mi hermana me enseñaba cositas, por ahí hablábamos, no sé qué. Y cuando fui creciendo, me di cuenta de lo importante que era esto, y me di cuenta de, wow, se puede vivir dignamente de la música, hay que trabajar mucho, hay que respetarla mucho.
Y ese fue el ejemplo que mis hermanos me dieron. Entonces, claro, como a los 9 años, que es que yo empiezo ya a cantar en público con mi hermana y mi hermano, es que yo me doy cuenta, bueno, parece ser que me voy a dedicar a esto también. Pero hay una escena, una anécdota en su familia que quiero que le comparte a toda la audiencia. El día que su hermana se iba a presentar a Adriana Lucía y no le llegó la corista. Sí. ¿Y qué pasó? Ese día me cambió la vida. Ese día fue aquí en Bogotá. Teníamos una presentación muy importante porque era en el Palacio Presidencial y era una reunión de jóvenes de todos lados de Colombia. Entonces, mi hermana Adriana Lucía era la artista principal del evento y la corista, nada, que llegaba. Estoy hablando del 90 y algo, que no teníamos un celular para contactar a la corista. ¿En dónde no viene? sabíamos si estaba en un trancón por la séptima o, Sí. o si no había llegado a Bogotá nunca. Finalmente nunca llegó a Bogotá, parece ser. Total que mi hermana se quedó sin corista, mi papá angustiado, mi papá el manager de ese momento, decía, ¿qué vamos a hacer? No puede ser, sin coros, esto va a sonar terrible. Y mi hermana dijo, Marty los hace. Porque para ese entonces yo no era corista oficial, sino que yo bailaba al lado de mi hermana. Era súper chistoso, yo sé. Yo bailaba ahí. Eso es como mi papá en el afán de que estuviéramos unidos, yo bailaba ahí al lado. Entonces mi hermana le dijo a mi papá, ella puede hacer los coros, se sabe todo y sabe hacer voces. Mi papá como, ¿ah? ¿Cómo así? ¿Qué? Sí, claro que sí. Subí al escenario, me pusieron mi micrófono y ese fue mi momento, mejor dicho. Y ahí, a partir de ahí, mi hermana dijo, bueno, ya, yo necesito... Además, usted se otra sabía corista. todas las canciones. Claro, por supuesto. Si yo soy la fan número 1 de mi hermana. ¿Y cuál estaba pegadita en ese entonces? Enamórate como yo, enamórate como yo. Esa canción. ¡Ay, qué Fue bonito! Un hit. Pero hablamos de su música después de la pausa. Por supuesto. Ya volvemos. Martina, la peligrosa, la consentida, la traviesa, la querida, la amable, está aquí con nosotros. Tenía dinero guardado de mi gira por España con mi hermana, pero cuando se empezó a acabar, yo no sabía cocinar, yo no sabía moverme en esta ciudad, si no era en taxi. Del pueblito donde somos es un pueblito muy fiestero, donde se hacen muchas fiestas. Nuestra vida transcurrió desde muy temprana edad entre aeropuerto y aeropuerto. Siempre en la casa había un taxi esperándonos para llevarnos a algún aeropuerto o un bus porque teníamos que subirnos a hacer alguna gira. Hayamos en un aeropuerto esperado horas y horas por un vuelo y tirados en el piso, durmiendo, trasnochados de pronto. Si tuviera a su hermano enfrente, ¿qué le diría? Ay, Martina? mi hermano, es que mi hermano a mí me produce el amor más grande del universo. Si tuviera a mi hermano enfrente, que lo amo profundamente, él cuenta las historias de las que yo no me acuerdo a veces, pero que ahí, pum, estoy otra vez y veo como esa escena, eso que él está contando y digo, wow, hemos pasado por un montón de cosas juntos. Pero no todas tan positivas. Ha habido momentos también difíciles y duros. ¿Ha intentado tirar la toalla? Sí, claro. Esta carrera es bien difícil y además que empezamos muy chiquitos. Aquí viene el nudo en la garganta. Sí, la verdad es que nosotros no tuvimos una vida convencional de niños ni adolescentes. Casi nunca estábamos en el colegio y cuando estábamos tocaba ponerse al día corriendo. Nuestros amigos no entendían muy bien qué era lo que hacíamos. Luego... Pues sí, eso hace que no se tenga una vida común y corriente, ¿no? Volver a casa por 2 días, saludar a mi mamá, volver a hacer maleta e irse. Y además, como te digo, como empezamos tan pequeños, y te estoy hablando de los 90, no había como las comodidades o las facilidades. Los desplazamientos eran terribles por carretera. Trabaja desde muy jovencita. Desde muy jovencita. Hablemos de la hermana Marta.
que era la directora del coro del colegio. Hermana Marta ¿No? Cecilia Alzate, claro que sí. ¿Cuál fue el concurso que usted se ganó con una canción, además de Selena, en el colegio de monjas? Sí, en mi colegio, la normal Santa Teresita de Lorica, me gané el concurso de la canción. Yo estaba en sexto en ese entonces, o sea, entrando al colegio y me gané el concurso maravilloso, pero no me dejaron concursar nunca más. Entonces yo después era la que ¿Y ensayaba. por qué no? Eso era trampa. No, era trampa, pero no, yo no sé. En ese momento no pude demandar. Por la vozarrona, por la voz mala que tiene, sí. Total que yo gané y a partir de ese año fue a ensayar a los próximos concursantes. Yo les ensayaba la Usted se volvió coreografía. Yo era la coach. Esa palabra no existía por allá en ese entonces. ¿En qué momento Martina decide venir a Bogotá? Ay, Dios mío, eso estaba en mis planes mentales desde los, no sé, 13 años, porque mi hermana se vino a vivir a Bogotá y mi hermana y yo, muy unidas siempre, primero que la extrañaba mucho y luego yo sentía que en Bogotá es donde yo iba a encontrar mi camino, mi lugar y donde iba a poder realizar mis sueños. Así que eso yo lo llamé con el pensamiento. Yo dije, termino el colegio y me voy a Bogotá. Pero como fui tan mal portada, mis papás no me dejaron. Entonces me tocó cumplir la mayoría de edad para poder venir a vivir a Bogotá. Yo terminé el colegio a los 17 años cumpliditos. Duré un año estudiando en Montería y luego... ¿Ahí fue donde estudió pedagogía? Sí, ¿musical? empecé a estudiar, es que yo siempre tengo que preguntar a mi guitarrista cómo se llamaba la carrera porque él estudió lo mismo. ¿Cómo era? Licenciatura en Educación Artística con énfasis en música. Es que ni la carrera se aprendió esta No, niña. pero es que es muy larga. Total que eso estudié, bueno, no terminé porque en mi segundo semestre salió una gira de conciertos de mi hermana en España. Entonces nos fuimos a España, una vez más, el estudio ahí troncado, y luego nos fuimos a España, hicimos esta gira unos meses y volvimos a Colombia. Volvimos al final de año a Colombia y cuando volvimos, yo dije, final de año, ya universidad, nada que hacer. ¿Y usted brava? Yo feliz, mi mamá histérica, y dije, pues me quedo en Bogotá. Tenía dinero guardado de mi gira por España con mi hermana, pero cuando se empezó a acabar, yo no sabía cocinar, yo no sabía moverme en esta ciudad, si no era en taxi. No, pues mal acostumbrada. Comodísima. Comodísima, hasta que se acabó. Entonces es como, ok, vale, de esto se trata, de ser independiente. Ok, mi hermana, bueno, mira, vamos a tener que dividir cuentas, vas a tener que trabajar o hacer algo para aportar aquí. Y empecé a trabajar, empecé a buscar trabajo y conseguí uno cantando en el bar de un hotel aquí en Bogotá. Ese fue mi primer trabajo. No me pagaban casi nada, pero... Pero le pagaban, eran cumplidos por lo menos. Podía pagar el recibo. Entonces fue muy difícil todo ese tiempo que vino después, tratar de sobrevivir en esta ciudad, ser independiente, aprender a cocinar, quemar una que otra cosita, llamar a mi mamá cómo se hace un arroz. Anotaba en una libretica, me acuerdo. Entonces, pues eso. Ahí fui aprendiendo a golpes, tropezones, levantadas otra vez. Y yo sin la ayuda de mi hermana y de mi prima no sé qué hubiera sido de mí esta ciudad. Martina, ¿cómo llega a Gaira? A Gaira, después... Conoció a Carlos Vives y Sí. digamos que ahí empieza como a iluminársele la vida. Un poco, sí. Mira que después de este bar donde toqué en otro, luego fui al centro, me pagaron unas tumbadas terribles. Tenía un novio músico que yo me llevaba como para todos lados y decía, es que mi novia canta. Y entonces yo me subía ahí de esa para cantar y al día siguiente, bueno, ven, que cante pues. Me pagaban 20.000. 20.000 la noche. Y yo pagaba con eso el taxi de regreso para la casa. ¿Qué tal la comodidad? Hágame el favor. Cantaba para poder irse en taxi. Exactamente, pero es que a las 3 de la mañana tocaba. Además en el centro, yo al otro lado de la ciudad, y no ganaba nada, pero yo estaba cantando, estaba feliz. Entonces vino otro bar, ya un poquito mejor,
luego otro mejor. Trabajé en un bar que se llamó San Sebastián, que conservo muy buenos Sí, recuerdos de ahí. De Roberto Caicedo, ¿no? Roberto Sí, Caicedo fue mi divino. primer jefe. Y Qué ahí- jefazo, ¿ah? Jefazo, tremendo artista. Entonces, allí conocí a Jairo Barón, que fue mi esposo durante muchos años, con quien construí todo este rollo de Martina la Peligrosa. Entonces, imagínate, yo conservo el mejor recuerdo de San Sebastián, de esas noches ahí cantando rock and roll, además, porque tuve que cantar de todo. en Una todos estos canción que le bares. recuerda esa noche. Esas Me noches. recuerda Don't Let Me Down, que le cantaba Roberto Caicedo. Don't Let Me Down. Era la canción con la que cerrábamos la noche. Entonces, eso pasaba ahí todos los fines de semana. Y en ese momento llega mi hermana estaba haciendo un disco junto a Carlos Vives. Él estaba produciendo ese disco, entonces se habían vuelto muy cercanos, ya se conocían y todo esto, pero se volvieron muy cercanos, junto a Andrés Castro, que también fue el novio de mi hermana en esa época, entonces era un convito ahí muy unidos. Yo estaba defendiéndome, cantando por ahí, y de repente dicen, vamos a abrir Gaira. ¿Qué va a hacer Gaira? Y se oían cosas, Gaira, que Gaira va a hacer un bar, sí, que Carlos Vives va a abrir un bar con su hermano Guillermo Vives. Ya Guillermo tenía como un restaurante muy exclusivo, muy pequeñito, en donde se reunían amigos de la música y cantaban por ahí. En algún punto de mi vida yo tenía que correr de San Sebastián a Gaira. San Sebastián en la 93, Gaira en la 96. Entonces yo me bajaba del escenario aquí, salía corriendo, entaconada, cruzando todas las calles de Bogotá, llegaba a Gaira, cantaba 5 canciones, 6, y me volvía corriendo a San Sebastián y cantaba otra vez. Entonces esto se convirtió en mis noches hasta que me dijeron, le dijeron a mi hermana que necesitaban una banda en Gaira. Y mi hermana dijo, se le tiene cantante, se le tiene guitarrista y percusionista y baterista, y a todo el mundo como decimos en la jerga musical, nos empiñó ahí, y bueno, fuimos a hacer la primera banda de Gaira, y yo debo decir que Gaira fue mi universidad y mi graduación. Este lugar fue demasiado especial para mí. Guillermo y Carlos son mis maestros, conservo el amor más grande para ellos, muy agradecida porque ese escenario fue donde yo me pude desarrollar como artista. Básicamente me dejaron ser, entonces nos reímos, lloramos, inventamos, yo me disfrazaba, Carlos llegaba con una idea loca cada noche y teníamos que hacerle caso, y ahí íbamos nosotros. Martina, cuando llegó a Bogotá, ¿sintió algún tipo de discriminación? Pues mira que... Por el acento, por el hablado, por comerse la S, porque venía de provincia. Pues mira que incluso yo estudié en Lorica, en mi colegio, incluso en Lorica me molestaban por serle el carito. Imagínate ahora en Bogotá. Entonces, claro, llegó con mi acento súper marcado, recién llegada pues a Bogotá, y no me entendían. No me entendían, entonces yo como, ¿qué está pasando aquí? Entonces tengo que modificar esta palabra por esta otra y decir la S al final, o las eres, que me cuesta todavía un poco. Y sí, los colombianos, no sé si es un rollo de los colombianos, tendemos a ser regionalistas y tendemos a generalizar. Entonces, claro, todavía es, y yo me monto a un taxi, a un carro, y me dicen, ¿de qué país eres? Yo como, de Lorica, de Carito. Entonces como que todavía no entendemos, no nos tomamos el tiempo. Me preguntan siempre, ¿Barranquilla, Santa Marta, Cartagena? Como que no, Córdoba. ¿Y cómo nació ese canal de YouTube donde usted dictaba clases de cordobés? Yo me acuerdo de eso. Pues tiene que ver un poco con eso, ¿no? En mi afán de, primero, resaltar que no está mal hablar como hablamos, porque de allá somos, y así es nuestra idiosincrasia, nuestra cultura. No hay que venir a Bogotá a decir, no, pues yo soy Martina la Peligrosa, y no, pues No, ¿qué no, no. sentido ¿Cómo se tiene? dice? ¿Cómo se dice?
No, pues yo soy Martina la Peligrosa. ¡Ah, eche! Y viene estas clases de cordobés, la verdad. En algún momento de la música por ahí, mi hermana en un estudio se encontró con unos cubanos y no sé, de Puerto Rico, y estaban otros barranquilleros y mi hermano y no sé qué, y empezaron a decir, Alberto, porque como que, hablamos parecido, ¿no? Somos costeños todos acá, hablamos muy parecido. Alberto, hay un muerto en la puerta. Se quitica el parque. Entonces armaron toda una retaíla de Alberto y muerto en la puerta, se quitica el parque, iba comiendo salpicón con un bolso turquí. Entonces yo dije, como que estaba toda esta onda de Instagram que no entendíamos muy bien cómo era que funcionaba. Nos pusieron videos de 15 segundos y yo dije, voy a decir esto, a ver qué pasa. Y le puse clases de cordobés, nivel 1. Y dije, Alberto y muerto en la puerta, se critica el parque, iba comiendo salpicón con un bolso turquí. Y la gente, ¡guau! ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué risa! Más clases, más clases. Eso no estaba en mi Y eso planes. se convirtió en esto. Veamos, en esto. Uno como dice... En esto. En esto. Clases de cordobés nivel 1. Repita después de mí. Mierda, Alberto, hay un muerto en la puerta, se critica el parque, iba comiendo salpicón con un bolso turquí. Clases de cordobés nivel 2. Los diferentes usos del ajá. Ajá, apúrate. Ay, ¿por qué no fuiste a la fiesta? ¿Por qué ajá? Ajá, sí, claro. Ajá, sí, claro, ¿cómo no? Clases de cordobés nivel 3. El uso correcto del eche. Eche, tan raro, si esta vaina serviera a rato. ¡Quita eso de ahí, eche! ¿Y yo acaso te estoy cobrando? Clases de cordobés nivel 4. Uso. ¿Tan caro eso? Uso, mija, yo me he cansado de decirle. Si eso fue hace rato. Clases de cordobés nivel 5. Mierda, no pagué el recibo. Ya no viene. Cale, pero tú sí molestas. Mierda, te caíste. Mierda, vamos a comerciales, ¿cómo sería? Mierda, nos vamos para comerciales, pero no se muevan porque ya volvemos. Eso. Salir de Gaira para mí fue como la tragedia china y salir de la agrupación de mi hermana, no hacer más parte de ese equipo de trabajo con el que veníamos desde niño. Claro, fue una tusa terrible. Me han preguntado cuál es el personaje de todos los que Martina tiene que es el que más le favorece a ella. Y pues quiero decirles que Martina no es ningún personaje. Ella es tal cual esa persona orgánica, libre, natural que es, porque la gente piensa que ella habla de una manera impostada, piensa que Martina hace eso para ganar más seguidores, lo que no saben que ella es una mujer muy auténtica. Martina es una mujer humana que le encanta la comida casera. Yo amo cocinar, ella disfruta mucho cuando yo cocino. Le encantan mis sancochos, el pollito sudado que nos gusta a los dos, un arroz de fideo, unos pataconcitos. Es una mujer que yo llego a su casa y se levanta, me prepara desayuno. Si estoy triste me consuela, está ahí, es una mujer firme. Ay, qué lindo. ¡Ay, no! Mira, si yo tengo amigos firmes en la vida es Roy Morales. Increíble. Un amigo de esos que todos soñamos tener, leal, firme, honesto, para las que sea. Entonces, así soy yo con él. Nos decía Roy, nos entraba en un tema que sé que para usted es bien importante y son sus raíces. Sí. Porque una vez usted llega acá y empieza como a foguearse con todo este mundo en Bogotá, quizá no se avergüenza, pero quizá las esconde. O sea, trata, ¿no? Como lo que acaba de decir de hablar un poco más cachaco. ¿En qué momento se da cuenta, Martina, confiésenos, que son sus raíces las que realmente la hacen única? Yo creo que tiene que ver con mi llegada a Gaira. Tiene que ver con el lanzamiento, además, en paralelo, del disco de mi hermana que se llama Porro Nuevo. Creo que se llama así, Hermana No Me Mates, que fue el disco que estaba produciendo mi hermana con Carlos Vives. Y hay canciones tan profundas, tan importantes para nosotros que hablan acerca de esas raíces. Hay una canción que se llama Las Costeñitas y que dice: y allí van las costeñitas que viven en Bogotá, alegres con su faldita cuando salen a pasear. Y esa canción, toda la letra habla acerca de cómo somos allá
y de querer volver siempre, a pesar de estar lejos, a pesar de vivir en Bogotá. Entonces, eso y mi llegada a Gaira, a volver a cantar canciones tradicionales, las canciones que yo me aprendí cuando era una niña, que ni siquiera sabía que me sabía, sino que uno nace con eso. ¿Cómo cuál? Escuchando eso. No sé, mi porro me sabe a todo, lo bueno de mi región. Me sabe a caña, me sabe a toro, me sabe a fiesta y me sabe a ron. Mi porro me sabe a boya poloco, es mi goncelele, y a mingui con coco y a ver. Entonces eso fue mi reencuentro con las raíces, porque claro, yo venía a ser una chica un poco anti todas esas raíces y toda la tradición, me parecía muy lindo y todo eso, pero como que me estaba empezando a desligar y ya ahora cantaba rock y pop y yo quería cantar algún día con Britney, Cristina Aguilera. Entonces llegar allí y encontrar lo increíble, lo maravillosa que es mi historia, mis raíces, de dónde vengo, que eso era lo que me hacía realmente diferente y resaltar entre tantas cosas. Se lo debo a mi hermana, se lo debo a Carlos Vives, se lo debo a Gaira, a la música que hicimos ahí, se lo debo a Jairo. Y de ahí en adelante yo creo que eso es lo que más me llena de orgullo. Y en el 2013 llegó Alma Mía. Alma Mía. Y La Peligrosa. Y con Alma Mía usted estuvo nominada a los Grammy. Sí, Alma Mía. Imagínate lo importante que es mi primer disco, que se vino construyendo de todos estos años y todas estas historias que te he contado. Hay canciones que yo compuse hace mucho tiempo, mucho antes de saber que iba a existir un Alma Mía. Por cierto, el nombre de mi disco tiene que ver también con mis raíces, porque son las iniciales de los nombres de mis papás y de mis hermanos y mis abuelos. ¿Alma Mía? Alma Mía. Anoris Antonio, Luis, Marti, Adriana, M de Minerva, mi abuela, I de Ignacia y A de Antonio, mi otro abuelo. Mi otro abuelito se quedó por fuera porque es que también él nos abrió, entonces se quedó por fuera. Entonces, es un disco tan íntimo, tan especial, fue creado con muchísimo amor, con muchos sacrificios. Salir de Gaira para mí fue como la tragedia china, y salir de la agrupación de mi hermana, no hacer más parte de ese equipo de trabajo con el que veníamos desde niño. Claro, fue una tusa terrible. Pero fue como haber dejado las muletas. Exactamente, aprender a caminar solita. Empezar a crear un sonido propio, a saber, vale, ya yo canté vallenatos, ya canté porro, ya canté rock, pop, cumbias, ahora, ¿qué voy a grabar? ¿Qué voy a grabar? Qué angustia, ¿no? Qué angustia, horrible, y además, si grabo esto, ¿cómo me va a ir? En verdad la gente va a querer escucharme, todas estas cosas. Porque nada garantiza que te vaya bien en esta carrera, nada, ni que seas hermana de, ni que conozcas a no sé quién, ni tener o no el dinero, nada. ¿A la gente le gusta o no le gusta? Exactamente. Entonces resulta que una noche por ahí creando canciones nació La Peligrosa, que no iba a ser mi primer sencillo, eso nació ahí de repente. Y le mostré a Jairo como, mira, hice esta canción y se la canté con las palmas. Me dijeron que te tiemblan las piernas. ¿Cómo decía? ¿Cómo se la cantó? Pero, ¿con guitarra o sin guitarra? Ah, con guitarra, Venga, con venga, guitarra, venga. Se la canté esa noche con las palmitas y él le puso la guitarra. Y me dijo, esto puede ser una cancionzota. Vamos a empezar a producirla, y empezamos ahí en casa a echarle mano a La Peligrosa y quedó así más o menos. Carlitos. Me dijeron que te tiemblan las piernas cuando me ves pasar, que la boca nunca más se te cierra cuando empiezo a bailar. Pero ven y te digo una cosa, conmigo no vengas a jugar, por algo me dicen La Peligrosa, a mí no me vas a enredar. Ay, qué lindo, buenísima, esa canción es buenísima. Sí. Y dentro de las cosas buenas está Volvimos, que es su más reciente canción, además está buenísima, con Chino. Gracias, con Chino Miranda. Mira que yo, primero debo decir que Chino fue mi amor platónico. Ay, así que es otra confesión, ¿y él ya sabe? No. ¡Ah, Chino! Eras mi amor platónico. Pero ya no.
Y luego, nunca me imaginé que yo iba a hacer una canción con Chino. Obviamente conocemos toda su carrera desde Chino y Nacho. Resulta que tenemos un amigo en común de la música y nos presentó por ahí vía WhatsApp y fue como, deberíamos hacer una canción, ¿no, Chino? Y él como, vale. Bueno, está bien. Se saltaba de la alegría. Claro que sí, tremenda oportunidad. Y entonces empezamos en la búsqueda de esa canción, una canción que nos hiciera sentir cómodos a ambos en nuestro rollo. Y encontramos Volvimos, que además tiene unos compositores que admiro muchísimo, Natalia Bautista, que es una dura productora, además junto a su esposo con aquí en Quinta Estudio, Nicolás, Itza Primera, que es una chica venezolana, que es cantautora tremenda. También Pablo Benito, que es bogotano. ¿Quién la encontró? ¿Quién encontró la canción? ¿Cómo funciona Pues, eso? Imagínate que estábamos como, yo le propuse una canción a Chino que ya tenía, que había compuesto hace tiempo. Mira, tengo esta, ¿qué te parece? Y él como que, no me siento tan cómodo acá, entonces busquemos otra. Y resulta que él me dice, voy a decirle a Itza, que es amiga de él también, que me envíe una de sus canciones a ver qué tal. Y por otro lado, al mismo tiempo, Natalia Bautista me dice, tengo una canción que hice con Itza que de pronto te gusta. ¡Qué coincidencia! Y pum, me la envía. ¿Y cómo dice? Y dice, que digan que volvimos, que no somos uno para el otro y así lo quisimos. Que digan que seguimos, parece un círculo vicioso, no lo resistimos. Ahora sí, con la guitarra, ahora sí con la guitarra. Eso. No puedo negar que estoy nerviosa, quisiera decirte tantas cosas. Y aunque no lo quieras siempre vuelvo, si el fuego se está apagando yo lo enciendo. Siento que tú sigues marcado en mi piel y no se ha borrado, tus manos me siguen tocando. Y ya no me importa que digan que volvimos, que no somos uno para el otro y así lo quisimos. Que digan que seguimos, parece un círculo vicioso, no lo resistimos. Que digan que no va a ninguna parte, ¿para qué buscarte? Y que digan que volvimos, parece un círculo vicioso, no lo resistimos. Ay, me gusta, me encanta esa canción. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, es una canción que habla acerca de esta... Gracias, Carlito. Gracias, Acerca de estas Carlita. Él relaciones. entra y sale como un fantasma. Aquí en Confesiones, Entra, todo es la hace vida lo suyo real en y Confesiones. se va. Esta es una canción que, ¿sabes? Habla acerca de estas relaciones que muchos podrían decir tóxicas, pero queríamos quitarle el tinte ese como de relación tóxica y por eso hicimos un video súper colorido, medio infantil. Pero usted ha tenido relaciones tóxicas. Claro, todos. No. ¿Sí? Sí, claro. Como por ahí pasaba el año. No, pero sí en mi adolescencia, claro. Pues imagínate, uno se metía ahí con cualquier loco. No mentira. Martina, ¿de qué viven los cantantes hoy en día cuando no hay discos que vender? Pues mira que gracias a Dios vivimos de la música, vivimos de hacer canciones, de escribir canciones. Yo creo que el verdadero negocio como tal de la música radica en la composición de canciones. Entonces, ya no solo compongo para mí, sino para otros artistas también. ¿Y uno para componer tiene que ser triste? Muchos románticos de la música dicen que sí. Y con la mayoría de las personas que me encuentro me dicen, no, es que cuando uno está vuelto nada, ahí es donde salen las mejores canciones. A mí me pasó. Todo mi disco de Alma Mía, algunas canciones nacieron en los peores momentos y son de las que más me conmueven porque son, claro, muy, muy personales. Pero también creo que desde la tristeza se puede componer bonito, se puede no solo hacer canciones tristes, sino canciones bonitas. Y también siento que cuando uno está muy enamorado, muy feliz, también nacen canciones lindas. O sea, ahorita está muy enamorada, muy feliz y nacen canciones lindas. Sí. ¡Ay! Una pausa, nos queda un solo bloque y ya volvemos con Martina la Peligrosa. ¿Prefiere un sancocho de Boca Chico, una gallina guisada o mote de queso? Ay, ¿las tres se puede? No, una. Mote de queso. ¿Mote de queso? Entramos a nuestro último segmento, Confesiones Más Natural. ¿Se le mide?
Me le mido. Preguntas cortas para respuestas rápidas. Está bien. Yo estoy que me río, esta mujer me hace reír mucho. Soy mala para las respuestas cortas, como habrás visto. Yo creo que no, vamos a medirla. Ok. En una palabra, Adriana Lucía. Ángel. Toño. Inspiración. Anori, su mamá. Vida. ¿Prefiere un sancocho de boca chico, una gallina guisada o mote de queso? Ay, ¿las tres se pueden? No, una. Mote de queso. ¿Mote de queso? ¿Quién le ha dicho sonríe, princesa, como su canción? Ay, pues yo a veces me lo digo mirándome al espejo. No, eso es muy triste. No, hay que quererse a uno mismo también. ¿Y de afuera nadie o sí? Bueno, sí, también. ¿Y usted le ha dicho a alguien, ese chiclecito ya no sabe a nada? Claro, porque fue tu culpa. Es una canción. ¿Prefiere los 30 o los 20? Ay, los 30, me encantan los 30. Cierra los ojos e imagínese una escena de su niñez que quiere traer a su presente. Mi mamá llevándome en la bicicleta y yo la hacía parar para recoger florecitas y regalarse. Ay, eso es cinematográfico. ¿Es cierto? Y una de su vejez que quisiera protagonizar. Ay, Dios mío, así sentada en una mecedora, en una casa frente a la playa, llegaron todos mis nietos a visitarme y yo les echaba cuento. Estuve en un programa que se llamaba Confesiones. Con una periodista. Con una periodista que me sacó hasta las tripas. Así soplando. ¿Y si no hubiera sido la música, qué? Si no hubiera sido la música, en algún momento dije que la publicidad, así que de pronto, pero... Cántese el corito de Volvimos para que se quede pegado en todos los televidentes hasta el próximo capítulo. Que digan que volvimos, parece un círculo vicioso, no lo resistimos. Que digan que no va a ninguna parte, para qué buscarte. Y que digan que volvimos, parece un círculo vicioso, no lo resistimos. No lo resistimos. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias. Gracias.